Hola chicos, ahora empezaremos la unidad 3 de Historia, la cual se llama Consolidación del Estado-Nación en Chile. Para esta unidad nos hemos propuesto el reconocer las principales características de la consolidación del Estado-Nación en Chile. Lo primero es que hubo un conjunto de desafíos después de la independencia, ¿ya? Lo primero fue conciliar distintas visiones políticas, porque luego de la independencia, obviamente no todos están de acuerdo a cuál es el proyecto país que querían, ¿ya? Y por tanto se formaron distintas facciones políticas que intentaban implantar un modelo de país a seguir, ¿ya? Por otro lado, es importante conseguir una situación económica estable. ¿Por qué? Porque las guerras de independencia básicamente diezmaron la economía. ¿Y por qué digo esto? Porque obviamente una guerra conlleva gasto y destrucción, y por tanto, después de la guerra y haber conseguido la independencia, obviamente era necesario el volver a levantar la economía, y para esto se repotenció el puerto de Valparaíso, que básicamente en esos tiempos era la puerta de entrada a nivel económico, a nivel político, a nivel ideológico, a nivel cultural, la entrada del mundo hacia Chile, porque a Chile se entraba a través de Valparaíso, básicamente a través del puerto, y básicamente se repotenció este puerto, ¿ya?, para así obviamente poder ingresar en la economía internacional, porque obviamente esta nación incipiente, lo que era Chile en ese momento, no era un país con una economía que estuviese preparada para el mercado internacional. Por otro lado, era conformar una identidad propia. Eso es un gran desafío también, porque lo que se buscaba ahora era que los sujetos que viviesen acá, obviamente, se sintieran parte de, y ahora se sintieran pertenecientes a esta nueva nación, ¿ya? Por tanto, que se sintiesen chilenos, ¿ya? Entonces fue un desafío constante a través del cómo se van a sentir. Y por otro lado, está defender el territorio nacional, ya que durante las primeras décadas de la existencia de la República, obviamente Chile tuvo que consolidar su posición a nivel regional, es decir, a nivel latinoamericano. Y obviamente es aquí donde tuvo choques, por ejemplo, con la Confederación Perú-Boliviana, que luego vamos a verlo. Otro elemento importante son las facciones políticas existentes. Las facciones políticas se dividían en, que son básicamente los partidos políticos de la época. Estaban los pelucones, los pipiolos, los o'higuinistas, los estanqueros y los federalistas. Los pelucones, básicamente, que primero se les llamaba así porque ellos eran estos que ocupaban estas pelucas blancas, ya desde la época, que como pueden haber visto en películas, no sé, la gente de la aristocracia, de la política, ocupaba unas pelucas blancas, ya que les mostraba como su nivel político, su nivel económico, etc. Los pelucones básicamente representaban a una aristocracia, ya aristocracia que era de terrateniente, es decir, de campo. Eran partidarios de un estado unitario, es decir, un solo estado, que es como lo que hay actualmente, eso sí, con un gobierno fuerte y autoritario y profundamente centralizado, es decir, que el poder ejecutivo ya pudiese decidir muchas cosas sin preguntarle a nadie, ya, sobre todo el país. Tenían una confianza irrestricta por las instituciones tradicionales, como el Estado, por ejemplo, y especialmente también un respeto y una confianza cuasi religiosa por la Iglesia, ¿ya? Y dentro de sus principales representantes estaban los hermanos Juan y Mariano Egaña. Por otro lado tenemos a los pipiolos, que eran profesionales, comerciantes, que traían las ideas liberales, porque además eran intelectuales, ¿ya? Y estas ideas liberales, estaba la libertad, por ejemplo, libertad de pensamiento y de culto. Por tanto, como había una libertad de culto, es decir, de religiosidad, ellos no querían que la Iglesia interviniese en las decisiones de Estado, y por tanto planteaban como meta llegar la separación del Estado y la Iglesia, ¿ya? Y miren el año, estamos hablando de 1830 aproximadamente, y esto recién se logró en 1925. Básicamente, como yo digo, es lo que buscaban era esta separación, ¿ya? Por otro lado, ellos intentaban implantar un modelo de país en donde se reconociese la igualdad entre lo que es la zona central a nivel
de la capital con las demás provincias, ¿ya? Y por otro lado buscaba que el poder legislativo, es decir, los que hacían las leyes, diputados, senadores actualmente, tuviesen más facultades, más poder, más capacidad de decisión. Por otro lado, estaban los o'higginistas, que era una facción liderada por militares, esto es importante, que buscaban que O'Higgins volviese a la política después de que lo abdicaron en 1823, es decir, que lo echaron, ¿ya? Y de hecho ellos defendían la idea de un gobierno profundamente autoritario, centralizado como tipo dictadura y con O'Higgins al mando, ¿ya? También estaban los estanqueros, que los estanqueros también eran partidarios de un gobierno fuerte, pero este era enfocado a terminar con la inestabilidad política, o sea, económica y política, ¿ya? Y obviamente como tenían intereses comerciales, es acá donde estaba la figura de Diego Portales, que era estanquero. De hecho él, además de ser un estadista, de ser un ministro de Estado, él también era un comerciante, y es por eso mismo que él velaba por sus intereses. Y también tenemos a los federalistas, que los federalistas buscaban implantar un modelo de organización territorial y política y económica, al igual que en Estados Unidos, ya que que cada provincia tuviese su propia, fuese un estado independiente del central, y por tanto pudiese tomar sus propias decisiones y tener sus propias leyes, sus propias reglas también, como ocurre en Estados Unidos, que hay estados que tienen leyes, por ejemplo, con que penalizan con pena de muerte algunas cosas, y otros estados donde está prohibida la pena de muerte, ya, y son parte de un mismo país, ya. Esas son las propuestas de cada una de las facciones políticas que existían en la época. A través de esto se ve reflejado en las distintas constituciones, lo cual se denomina como ensayos constitucionales, ya, que algunos historiadores de antaño lo calificaban como una época de anarquía, que se dio entre 1823 y 1828, porque hubo 3 constituciones en ese corto periodo de tiempo. Hoy se le llama ensayos constitucionales, porque era prácticamente un país nuevo que estaba ensayando cuál podría ser su constitución para organizar al país. Y por tanto fue modificándose rápidamente ante los errores, los problemas, y también ante que cada facción política también hacía presión para implantar su modelo de país. Es decir, acá tenemos la primera, la Constitución de 1823, ¿ya? Que lo que intentaba era promover la implantación de una ciudadanía a través de una serie de normas que pretendían regir la vida cotidiana, porque era un estado bastante autoritario lo que proponía esta Constitución. Y por tanto establecían el voto censitario, es decir, el voto que estaba censura a ciertos sectores sociales, ya no es que se les censure una opinión, sino que no se les dejaba votar, por ejemplo, a los analfabetos, a los menores de 21 años, y a las mujeres no podían votar, etcétera. Ya, por tanto, un grupo muy pequeño de personas podía votar en esa época. Y también declaraba la religión católica como obligatoria. Todos teníamos que ser católicos, ¿ya? Y por tanto el Estado era católico. Luego vino las leyes federales de 1826, que esta constitución estaba influida obviamente por los federales y también por el modelo estadounidense. Proponían que cada provincia tuviese una autonomía, ya tuviese su propia asamblea legislativa y también su propio consejo de electores. Otorgaban atribuciones legislativas, administrativas y de organización local a las provincias. O sea, cada provincia podía tener sus propias leyes, administrar cosas en forma distinta, la economía también, etc. Y también tenemos la Constitución de 1828, que intentaba establecer una igualdad de poderes entre el poder legislativo, los que hacen las leyes, como por ejemplo diputados, senadores, y el ejecutivo, el presidente, ¿ya? Porque por ejemplo decía que el ejecutivo no podía tener, el presidente, facultades extraordinarias, es decir, no podía decir cosas por sí solo, ¿ya? Fortaleció libertades públicas, ¿ya? Y también por otro lado consignaba la libertad de culto en privado, es decir, cualquiera puede creer lo que quiera, pero en su espacio privado, en su casa, ¿ya? Y también se ampliaba el voto a todo el que se enrolara en la milicia, el que si le gustara meterse al servicio militar, básicamente, ellos podían también votar, ¿ya? Sin necesidad de que supieran leer o escribir. Por otro lado,
hubo en un momento un triunfo del orden autoritario. ¿Y cómo fue esto? Después de la última constitución, que era más de carácter liberal, en 1829, que acá me equivoqué, 1829, hubo una guerra entre pelucones, que eran los conservadores, y los pipiolos, que eran los liberales, en donde los pelucones ganaron dicha guerra y se impuso un régimen conservador. Ya recuerden, esto es 1828, una guerra civil en donde ganaron los pelucones, o sea, los conservadores también en ese sentido, e implantaron ese modelo. Y es acá donde surge la figura de Diego Portales, quien era ministro de Estado durante el gobierno de José Joaquín Prieto entre 1831 y 1841, ¿ya? Y él fue central en la implantación de un régimen portaliano, que se le denomina por su apellido, el cual tenía un carácter autoritario, y se buscaba potenciar el comercio a través de la organización política, ¿ya? Y de hecho hubo un conjunto de leyes durante esa época, donde por ejemplo, todas de origen portaliano, de Portales, en donde por ejemplo alguien que era acusado de robo, etcétera, se le metía en una celda andante, que estaba tirada por caballos en un carruaje, y la persona era humillada públicamente. Ese es un ejemplo de lo que se hacía durante esa época. Y bueno, acá tenemos la Constitución de 1833, que fue obviamente presión de Diego Portales. Esta es la Constitución que más ha durado en la historia del país porque tuvo hasta 1925 en vigencia. Lo primero es que en la Constitución de 1823 se le entregó amplias atribuciones al Ejecutivo, es decir, al presidente. El cargo de presidente duraba 5 años con posibilidad de reelección inmediata. Es decir, si sale electo Juanito Pérez y termina su periodo, él se puede volver a tirar a candidato a la presidencia al tiro y por tanto continuar su rol de presidente si es que vuelva a ganar. ¿Ya? Se le otorgaban facultades extraordinarias, ¿ya? Como por ejemplo el patronato sobre la iglesia, la designación de autoridades judiciales y el veto de leyes que aprobara el Congreso. Si el Congreso aprobaba, por ejemplo, que ahora la economía la tiene que organizar cierto sector social, él puede decir no me gusta y no se hace nomás, independiente de lo que se hubiera votado en el Parlamento. También estaba el voto censitario, que es lo que hablábamos anteriormente, que primero solo podían participar los hombres. Estos tenían que ser mayores a 25 años y si eran solteros, o de 21 si estaban casados, ¿ya? Que contaran con patrimonio o bienes y que supieran leer y escribir. Piense que eso fue activamente una élite de la época, porque ya las mujeres estaban descartadas, los menores de 21 sí o sí, y además había que saber leer, escribir y además tener un mínimo de bienes o dinero, si no, no se podía. Y la religión católica era declarada como oficial y por tanto se prohibió el culto público de cualquier otra religión. Por tanto el culto privado se mantenía. Culto público, me hago referencia a la calle, ¿ya? También hubo momentos en que fue necesario una defensa del territorio. Lo primero es que en 1836 se creó la Confederación Perú-Boliviana, donde Diego Portales sintió que Chile se veía amenazado con esta alianza entre estos dos países. Y esto obviamente se veía acrecentado ante la rivalidad comercial entre Chile y Perú, ¿ya? La cual era una lucha comercial entre el puerto de Valparaíso, ¿ya? Que ubicado en Chile, y el Callao, que estaba ubicado en Perú, que eran dos grandes puertos. Y esto agudizaba la diferencia porque los dos puertos intentaban ganar quién era el puerto más grande y tenía más ingresos económicos para su propio país. Por otro lado, el gobierno chileno le otorgó un préstamo a Perú para financiar los costos de la guerra de independencia, y luego Perú se negó a pagar esto. Por tanto, esto aumentó más el choque entre estas dos naciones. Y por otro lado, también Santa Cruz financió una expedición al mando del militar liberal Ramón Freire para terminar con el gobierno de Prieto, ¿ya? Entonces, lo que ocurría acá, que hubo una desestabilización del país porque militares internos y políticos internos, políticos chilenos, intentaron sacar a
José Joaquín Prieto a través de los militares, ¿ya? Y eso desestabilizó el orden en el país. También hubo una institucionalización del debate político. Primero hubo una organización centralizada, ¿ya? Que básicamente lo que ocurrió es que hubo una crítica a la centralización de aspectos políticos, económicos y culturales existentes en Chile, porque estaba todo en Santiago, ¿ya? Y en Valparaíso en parte. Entonces, hubo por esto mismo que hubo guerras civiles que estallaron en regiones durante 1851 y 1859, respectivamente, en donde demandaban que el centro del país no fuese el que administra todo. Pero obviamente esto terminó, al final las guerras civiles tuvieron un mal desenlace, que lo vamos a ver en otra clase, lo cual obviamente terminó confirmando básicamente el predominio de la zona centro, ¿ya? En materia política y administrativa, ¿ya? También tenemos las atribuciones del Ejecutivo, que es otra institucionalización del debate político, que básicamente hubo críticas a las facultades que tenía el presidente, ¿ya? Como por ejemplo la intervención electoral, la posibilidad de reelección inmediata, entre otras. Lo cual le permitió, por ejemplo, que la reelección inmediata, que los conservadores estuviesen durante 30 años en el poder, entre 1831 y 1861. Y otro elemento fue la relación entre el Estado y la Iglesia. En coherencia con lo que era la expansión del liberalismo económico, el liberalismo ideológico, recuerden lo que vimos del liberalismo, ¿ya? Para no estarlo explicando constantemente, básicamente lo que ellos buscaban, los liberales, era reducir la influencia de la Iglesia, porque la Iglesia no debía meterse en asuntos de Estado, básicamente por eso. Bueno chicos, espero que les haya quedado bastante clara la clase. Ya en una próxima oportunidad estaremos profundizando en algunos de estos temas y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Que sí, por tanto, no olviden realizar su actividad y revisar el material complementario.